Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Sean todos bienvenidos a otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión. Estamos partiendo otro programa más en medio de la pandemia, por el coronavirus que nos está azotando a todo el mundo. Y estamos partiendo otra edición más en este mes de abril y la vamos a hacer vía Skype también con un gran invitado. Tenemos en línea al subdirector del Hospital Clínico de Magallanes, Claudio Barría. Claudio, ¿nos escucha? ¿Cómo está por allá? Hola, muy buenas. Aquí estamos bien, afrontando esta pandemia, como bien dices. En el hospital trabajando como le ha tocado duro por más de un mes, Claudio. Exactamente, más de un mes, casi 2 meses ya desde que comenzamos a trabajar con otras instituciones y en red. Claudio, ¿es probable que el coronavirus haya estado asentado en la región de Magallanes durante el verano y que no obstante no se hayan presentado personas contagiadas como sí, con los síntomas que hoy día se presentan muchas personas en la sala de urgencia? La verdad es que lo que hemos planteado, lo que hemos revisado junto con el equipo de infectología, es que lo más probable es que estuviera sentado, pero más cercano a fines de febrero, principios de marzo, con la llegada de los cruceros y los turistas. No podemos tener la certeza de que estuviera mucho antes, porque igual de todas maneras habría una posibilidad real de que llegara gente de urgencia a consultar y podríamos haber tenido algún indicio desde el punto de vista de la atención de algún paciente u hospitalización de algún paciente. Claudio, ¿y el Hospital Clínico de Magallanes estaba preparado para recibir una pandemia de esta magnitud? Suena un poco ambicioso decir que íbamos a estar preparados. Lo que hemos hecho es que sí hemos trabajado con anticipación. A partir de la primera semana de marzo, ya de vuelta a vacaciones, se gestionó una reunión con el Hospital de las Fuerzas Armadas, con los directivos, con Clínica Magallanes, con la Clínica Red Salud y el Hospital Clínico para un poco ir trabajando y ir viendo cómo afrontamos esa pandemia. A partir de esa reunión, que después se fue concretando con hechos definidos a través de cada uno de los hospitales, creo que son los pilares en el fondo que nos permiten tener el trabajo que estamos haciendo coordinado entre las 3 instituciones y la red de salud. Hemos tenido situaciones críticas al límite en las 2 últimas semanas dentro del Hospital Clínico de Magallanes. Coincidentemente han sido días viernes, sábado más o menos. Hace 15 días fue la primera y hace una semana fue la segunda, con la necesidad urgente de trasladar pacientes críticos a la región metropolitana. ¿Eso ha disminuido en los últimos días, Claudio? Sí, nosotros lo primero que hicimos en el hospital fue hacer una conversión de nuestras camas críticas. Se realizó, nosotros teníamos 24 camas que estaban divididas en 6 de UCI, 6 de tratamiento intermedio y 12 de cuidados medios, que le llamamos, donde en el fondo el nivel de complejidad clínica va disminuyendo. Y lo que hicimos fue efectivamente cambiar y realizar el traslado, la conversión de estas camas a 24 camas UCI, es decir, 24 camas de alta complejidad. Claro.
Y por lo tanto, lo que fue pasando a través desde el 16 de marzo aproximadamente que tuvimos el primer caso, es que el primer ingreso lo tuvimos 10 días después. Y la verdad es que eso había sido sostenido a través del tiempo y esperábamos que con la cuarentena pudiese bajar. Durante las últimas 2 semanas, como dice, se nos han presentado un número de ingresos mayor a lo que ha sido la tónica durante todo este mes, lo que nos ha tenido al límite de uso de camas críticas. Y por lo tanto se ha activado esta posibilidad de aeroevacuar pacientes al norte del país, de manera de poder dar una cobertura adecuada al resto de los pacientes en el caso que lleguen. Porque lo que busca esta estrategia no es otra cosa que tener ventiladores disponibles, tener camas críticas disponibles. La verdad es que es un poco atrevido decir que estamos bien. Yo creo que lo que ha pasado hasta este minuto es que hemos estado en un grado de estabilidad y me gustaría pensar que es justamente como efecto de la cuarentena. Sin embargo, tenemos todos estos protocolos activados frente al requerimiento de que nuevamente se sumen más ingresos a la unidad de paciente crítico, podamos nuevamente tener que activar estos protocolos de aeroevacuación. ¿Cuántos ventiladores mecánicos tenía el Hospital Clínico de Magallanes al 16 de marzo, Claudio? ¿Y con cuánto se cuenta hoy día? Teníamos aproximadamente 11 ventiladores. Estoy pensando en los que son los pacientes adultos. En otras unidades como pediatría se cuenta también con ventiladores, pero son de uso específico para pacientes pediátricos y neonatológicos. Hoy día tenemos, tomando este número de 11, hoy día tenemos 24 ventiladores disponibles, a la espera de que lleguen nuevos ventiladores y podamos tener, finalmente tenemos 24 camas críticas, que también es súper importante dejar claro ese número. Claro. Si el índice de contagio, Claudio, que ha presentado la región de Magallanes en las últimas 2 semanas está en torno al 5% de la cantidad de contagios que presenta diariamente el país, ¿no sería apropiado que de la cantidad de ventiladores que llegaron hace poco más de una semana a Santiago provenientes de China, que un porcentaje aproximado al 5 o al 8 o al 10% de esos ventiladores debieran llegar a la región de Magallanes, o es muy aseverado decirlo de esa forma? Yo lo que creo que nosotros tenemos la certeza que, en el fondo, de acuerdo a las estadísticas, es que el 5% de la población que se infecta va a requerir cama UCI. Por lo tanto, aquí lo importante es tener un testeo masivo. Fíjate que en Magallanes se están haciendo casi 3 veces más testeos que en el resto del país. 2,6 para ser más exacto. Pero sin embargo tenemos una positividad mayor, alrededor del 20%. Lo que se pudiera explicar que porque es una región aislada, entonces el virus circula, digamos, por decirlo de una forma, de manera circular entre los habitantes, y por lo tanto pudiera explicar este aumento en relación al país, que es alrededor del 9%. Y en ese sentido, más que tener un número de ventiladores, lo importante es apuntar a mantener las medidas de prevención a través del lavado de manos, del distanciamiento físico y respetar la cuarentena. Nosotros no buscamos en el fondo tener menos casos, lo que buscamos es aplanar la curva y para que en el fondo podamos tener una consulta progresiva de pacientes que eventualmente puedan ingresar y puedan llegar al hospital clínico en caso de requerir unidad de paciente crítico. Claudio, el Hospital Clínico Magallanes cuenta hoy día con el personal apropiado para una probable alza en la cantidad de pacientes. No obstante, los últimos días ha disminuido la cantidad de contagiados en la región de Magallanes, pero eso no indica que disminuya la cantidad de pacientes dentro del hospital. No, efectivamente. De hecho, cuando empezó a disminuir el número de contagiados, no había una correlación con el número de ingresos de pacientes a UCI. Nosotros sinceramente esperamos que durante los próximos días y las próximas semanas este número se mantenga y podamos dar de esa forma respuesta a los requerimientos de la población.
Y ahora, en virtud del recurso humano, la verdad es que en un comienzo tuvimos un gran número de funcionarios que, ya sea porque estaban infectados o porque eran contactos de los contagiados, tuvimos una baja importante, digamos, sobre todo en las áreas de pacientes donde se atienden estos pacientes, quiero decir. Y por lo tanto nos mantuvo un poco también alerta respecto a ir reclutando otros recursos humanos. Lo bueno respecto a esto es que como habíamos disminuido a partir de cuando fue el primer contagio, nosotros de manera casi paralela disminuimos todo lo que era la atención electiva, por lo tanto igual nos dejó un contingente de funcionarios que nos permitiera tenernos de reserva. Nosotros lo que buscamos ahora es que a través del servicio de salud, a través de gestiones del colegio médico, a través del colegio de enfermeras igual, tener un número de profesionales que puedan venir a apoyarnos alrededor de un mes al menos, para poder tener otra reserva más y poder ver la posibilidad también de ampliar nuestra capacidad de respuesta, no solamente para la patología COVID, sino que también para otros pacientes que no tienen patología respiratoria. Claudio, le pregunto si tiene la implementación de seguridad necesaria para el personal médico de primera línea. Se lo pregunto porque en los últimos días algunos gremios de la salud del Hospital Regional de Magallanes han manifestado cierta inquietud respecto de ello, que no están todas las implementaciones, que no están todo el equipo técnico que necesitan como para trabajar en la primera línea. Y además se lo señalo porque en otros hospitales de Chile están los mismos funcionarios fabricando su propia indumentaria para afrontar esta crisis. Mira, la verdad es que en un comienzo hubo harta polémica respecto al uso de los elementos de protección personal. Estas directrices fueron definidas en un comienzo, han sido en todo tiempo definidas por el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos nuestra unidad de infecciones asociadas al ámbito de la salud y que está conformada por cuerpo de enfermerías e infectólogos. Y ellos también iban bajando esta información definiendo quiénes son efectivamente, cuáles son los elementos que se deben usar. Y desde el comienzo, tanto la gente que trabaja en el servicio de urgencia, como también los que trabajan en la unidad de paciente crítico, y así también como los que han trabajado en los pacientes hospitalizados que salen de la unidad de paciente crítico, tienen o han tenido los implementos y los elementos de protección necesarios. Obviamente, dado el escenario mundial de esta pandemia, es que se han hecho escasos, han aumentado el costo y nosotros también hemos implementado, y a través de, por ejemplo, la Universidad de Magallanes o también algunas instituciones, han hecho donaciones al hospital para poder disponer de los elementos de protección necesarios para todo el personal. Durante las últimas 2 semanas, nosotros hemos también definido que el uso de mascarilla, además del distanciamiento físico, se debe usar en forma permanente, justamente porque, sobre todo en las unidades clínicas, no siempre es factible mantener el distanciamiento que se aconseja. Por lo tanto, el uso de mascarilla en este hospital se aconseja para todos los funcionarios, teniendo una distinción a aquellos que puedan trabajar en la unidad de paciente crítico, utilizando mascarillas que son de mejor calidad, en el sentido, digamos, dado la carga viral que se enfrenta el profesional a estar frente al paciente, versus los que trabajan con público o que trabajan en funciones administrativas. Sin embargo, todos ofrecen igual grado de seguridad respecto a evitar, por un lado, el contagio y por otro lado, la diseminación del virus. Yo creo que fue un tema en un comienzo los elementos de protección personal, como bien dice, tanto a nivel de los gremios, tanto a nivel de los funcionarios y tanto también a nivel de los colegios profesionales. Sin embargo, yo me atrevo a decir que hoy día en el hospital clínico no existe una carencia de elementos de protección personal. Sin embargo, lo que sí se hace es que se restringe, puesto que se restringe en la atención necesaria, es decir,
Nosotros tenemos mascarillas quirúrgicas, que son las que usamos en general los que tienen atención de pacientes que no necesariamente tengan que estar contagiados, pero los pacientes, tanto los cirujanos, por ejemplo, que trabajan en pabellón, o los profesionales que trabajan en UPC, frente a tener contacto directo con pacientes que tienen patología respiratoria, tienen que usar otro tipo de mascarillas, que son las N95, y que en el fondo se está entregando de manera constante a todos los funcionarios de este hospital. Y Claudio, ¿se está sanitizando todos los días o cada cuántos días se está sanitizando partes del hospital o el hospital, especialmente en el cuarto y quinto piso? ¿Cómo están realizando esas labores? Sí, la verdad es que hay un protocolo de que lo lleva a otra subdirección, que no es la médica, pero que en general lo que busca es efectivamente mantener ambientes limpios. Tuvimos en algún minuto la hospitalización en el quinto piso de este hospital, y luego se realizó un traslado al cuarto piso de manera paulatina, y mientras eso sucedía se hacía sanitización de todo el quinto piso. Se han hecho también en los pasillos en general donde hay tránsito de pacientes que, por ejemplo, llegan desde el servicio de urgencia o van hacia el servicio de hospitalización. Eso se hace en protocolo, hay un protocolo que no tengo yo certeza de los días porque no es parte de mi competencia como subdirector. Sin embargo, hay una subdirección, que es la subdirección de operaciones, que realiza esa labor. ¿Cuál es la realidad a hoy, Claudio, de la ocupación de camas en el Hospital Clínico de Magallanes? Mira, nosotros tenemos de 24 camas de unidad de paciente crítico, tenemos 17 camas ocupadas hasta el último informe de hoy día en la mañana. Esto es súper dinámico porque como tampoco no es un gran número de camas, uno o dos pacientes marcan inmediatamente un cambio importante dentro de nuestra unidad. Por otro lado, la cantidad de pacientes que tenemos en los servicios de hospitalización, donde tenemos los pacientes con patología respiratoria, en este minuto tenemos un poco menos de 30 pacientes, 28, 29 pacientes, pudiendo llegar hasta 50 pacientes esa área. Y por lo tanto, como bien decía hace un rato, estamos en un periodo de estabilidad, pero da un poco de temor decirlo porque esto realmente el escenario puede cambiar de un momento a otro. Todos los días el personal de primera línea también está sufriendo algunas bajas, funcionarios médicos se están contagiando. ¿Cómo se les está reemplazando, Claudio? Nosotros lo que hacemos es que teníamos ya cuando afiliamos en esta reunión que le contaba con las otras instituciones, quedarnos nosotros como hospital COVID. Y por lo tanto, disminuido, ahora tenemos siempre saliendo de la gotera, como se dice, pero ha disminuido en relación a lo que fue la primera semana. Tenemos contingente para poder hacer los recambios necesarios, pero siempre con un dejo de temor de que en algún minuto puedan caer 2 o 3 funcionarios de un mismo turno y por lo tanto tenemos que hacer el recambio de todo ese turno, de todo ese equipo de turno. Por otro lado, se han hecho gestiones con el Servicio de Salud, como le decía, y colegios profesionales, con la Universidad de Chile, para poder tener la posibilidad de contratar a otros profesionales del norte del país y que deseen desempeñarse en esta región a fin de tenerlos como reserva. En este minuto, en algunos instantes hemos tenido situaciones críticas, sin embargo, la tónica ha sido que en general se han podido reemplazar, pero ese reemplazo y esa reserva también se va agotando. Ahora estamos también en la espera de otras estrategias que buscan también la reincorporación de funcionarios que no son contagiantes y por lo tanto pudiesen perfectamente volver a trabajar en sus labores. Eso le iba a preguntar, Claudio, hay funcionarios que la primera semana del coronavirus en Magallanes fueron contagiados y esas personas hoy día pueden volver a reintegrarse a trabajar con usted, ¿o no? Tenemos un protocolo que hace una semana más o menos ya empezó a tener un cierto grado de conocimiento por parte de los directivos, y lo que busca en definitiva es tratar de hacer test serológicos para poder darle el pase para que ingresen nuevamente a sus labores. Tenemos un gran porcentaje de funcionarios que todavía no vuelven a sus labores propiamente tal. Los que sí vuelven en general son los contactos que hacen su cuarentena y al no presentar síntomas pueden volver a trabajar sin ningún problema. ¿Hay personal médico, Claudio, para atender los domos que están instalados a un costado del hospital clínico?
La verdad es que las instalaciones que se están haciendo por fuera del hospital es un proyecto que ha trabajado el Servicio de Salud. En este instante nosotros no tenemos contabilizado tener profesionales o funcionarios en esta área, y la verdad es que esperamos en conjunto con el servicio que esta sea la última de las alternativas para poder poner pacientes. Pero en este minuto no tenemos contemplado como hospital utilizar, no tenemos contemplado entregar funcionarios para esa tarea. ¿Usted cree que podría haber en los próximos días una probable alza de ingresos al Hospital Clínico de Magallanes de pacientes? Yo esperaría que en relación a la cuarentena esto fuera a la baja, y esperamos todo eso en realidad. Sin embargo, como esto ha sido un poco errático en términos de la cantidad, usted bien dijo, hace 2 viernes atrás empezamos cada viernes a tener ingresos y eso no tiene, digamos, ninguna lógica de estadística ni de comportamiento viral, por lo que en general nosotros hemos visto menos consultas en el servicio de urgencia. De hecho, también se han visto menos casos notificados diariamente. Por lo tanto, yo esperaría en ese sentido que fuéramos hacia la baja en relación al número de ingresos de pacientes críticos. Sin embargo, es algo que vamos a tener que ir viendo y evaluando como lo hacemos diariamente. Hay un alto porcentaje también de pacientes, se lo pregunto, doctor, que están siendo derivados a sus propios hogares y que no quedan hospitalizados en el Hospital Clínico de Magallanes. Por supuesto, en toda patología respiratoria vamos a tener pacientes que van a presentar síntomas leves, otros que van a presentar síntomas un poco más severos, y dentro de estos algunos van a requerir hospitalización y otros van a requerir una vigilancia estricta en la unidad de paciente crítica. Y por lo tanto, esa es la dinámica que se da no solamente en este tipo de patologías, sino que en otros tipos de patologías también infectocontagiosas. ¿Cuándo cree usted, Claudio, que se puede producir el pic de contagios acá en la región de Magallanes? Bueno, con la cuarentena entre medio, la verdad es que esto se retarda un poco. Nosotros esperábamos dentro de la próxima semana, la última semana de abril, la 1 de mayo, tener el pic de contagio, pero también eso era sin cuarentena. Por lo tanto, vamos a tener que ir nuevamente haciendo un análisis para ir viendo cómo se comporta la curva e ir viendo cuál va a ser el efecto, pero debemos tener más días como para poder definir si efectivamente esto es una tendencia o es un hecho aislado, y también considerar que la cuarentena en este sentido nos ha ayudado respecto al número de contagiados día. ¿Usted cree, con toda sinceridad, Claudio, que la cuarentena ha servido en la ciudad de Punta Arenas? Vamos a enterar 4 semanas, vamos a enterar un mes prácticamente casi en cuarentena de la ciudad de Punta Arenas, y aún vemos que hay mucha gente en las calles, se pide más de 10.000 permisos al día, y no obstante, quizás la cifra de contagio en los 2 últimos días no ha sido muy alta. ¿Ha servido de algo la cuarentena? Yo creo que sí, porque no solo se ha implementado la cuarentena, hace ya unos días atrás, ¿no es cierto?, se implementó el hecho de que todos tengamos que utilizar mascarilla al salir, y eso en definitiva sirve para poder disminuir el contagio. Eso es muy subjetivo si lo tratamos de llevar a número. Por lo tanto, yo esperaría que en esa lógica, asociado al lavado de manos frecuente, asociado al distanciamiento físico, esperaría que el uso de estos elementos también, como mascarilla, de la forma que sea, aunque sean artesanales, nos pueden ayudar a disminuir el contagio entre los habitantes. ¿Existe algún foco en la región de Magallanes del coronavirus? ¿Por qué hoy día tenemos la tasa más alta de contagios a nivel de regiones del país, Claudio? ¿Cómo nos miran, cree usted, desde afuera? Porque hace pocos días el mismo ministro Jaime Mañalich señalaba públicamente que hay un estrés en cuanto a infraestructura crítica en la región de Magallanes. ¿Cree que estamos en un muy mal pie, doctor? No, fíjate que yo creo que estamos haciendo las cosas con tranquilidad, en un sentido de hacer bien las cosas. Estamos en la espera. Nosotros, el nivel central nos ha permitido también realizar sin mayores complicaciones los traslados de pacientes,
Efectivamente hemos tenido momentos de criticidad que nos han llevado a llevar nuestros pacientes a otros establecimientos del norte, y eso claramente es lo que ve el Ministerio. Sin embargo, hemos hecho cosas que nos permiten darnos cuenta cómo o cuál es el comportamiento que pueda tener en forma diaria. Tenemos estrategias para poder definir qué va a pasar si es que eventualmente aumenta el número de casos de pacientes, qué pasa si es que se nos acaban también, por ejemplo, las camas para pacientes críticos que no sean de COVID, y todas esas cosas están revisadas y están definidas por el equipo directivo y por el equipo también directivo de la red. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer acá es ir paso a paso, ir viendo cómo se va presentando. Para eso se requiere que tanto todos los profesionales como los que estamos en algún puesto de directivo tengamos claridad de cómo se viene y cómo se va dando día a día. Los profesionales en general, tanto de las unidades clínicas como administrativas, están 100% atentos a los requerimientos de las unidades clínicas, de manera que en este minuto estamos lejos nosotros de poder decir si esto va a ir hacia la baja, si va a ir hacia la alta, cómo se va a comportar, pero con la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas y que en este minuto, si bien hay algunas que somos un hospital público, tenemos carencia, pero la verdad es que en este tiempo, en este último mes, hemos notado que hemos podido afrontar de manera objetiva esta pandemia y hemos podido resolver las cosas que se nos presentan diariamente. ¿Cómo está el tema de los turnos, doctor? ¿Están trabajando todos los días? ¿Hay días que pueden descansar un rato? ¿Hay días que pueden descansar un día completo? ¿Están trabajando las 24 horas? ¿Cómo se está organizando eso, doctor? Mira, en general existen distintos tipos de lógicas de trabajo. Los funcionarios que se encuentran en el sistema de turno continúan en sus sistemas de turno. En algunos casos se han reforzado los turnos, dado la complejidad de los pacientes. Hay otras unidades como la unidad de emergencia, que tiene un mayor número de profesionales trabajando, a propósito de que se adelantó la campaña invierno, a propósito también de que llegaron fondos para poder afrontar con nuevos recursos humanos en relación a la pandemia. Por lo tanto, una gran parte de nuestro staff de funcionarios en el hospital tienen un sistema de turnos que está normado administrativamente. Por otro lado, hay otros funcionarios que trabajan en la modalidad de teletrabajo, teniendo por un lado no solamente no tiene esto la idea solamente de que no estén aquí, sino también de que puedan servir de reserva frente a que los que están trabajando aquí puedan contagiarse o enfermarse. Por lo tanto, están haciendo un sistema de turnos semanal en algunos casos, en otros lados bisemanal, de manera de poder tener siempre un contingente presente en caso de que de alguna baja. Le agradezco, doctor Claudio Barría, el haber podido conversar hoy día con Barómetro de Pingüino Multimedia y para interiorizarnos todos los magallánicos de lo que está pasando al interior del Hospital COVID de la región de Magallanes. Muchas gracias por su invitación, muy amable. Muchas gracias a ustedes y a seguir ahí en primera línea trabajando para el bienestar de toda una región. Breve alto y volvemos con el segundo bloque del Barómetro. En el segundo bloque tenemos de invitada a la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont,
La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Vamos a estar ahora con la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, vía Skype también. Ingresamos al hogar de Alejandra Muñoz. Seremi, ¿nos escucha? ¿Cómo nos ve y nos escucha por allá? Sí, te veo y te escucho perfectamente, Ignacio. Un placer, un gusto poder estar con ustedes hoy día en Barómetro. Seremi, ¿se imaginó alguna vez lo que íbamos a estar viviendo a fines del mes de abril con una pandemia que tiene azotado prácticamente a todo el mundo? Jamás, jamás, Ignacio. Yo creo que nadie se lo esperaba, nunca pudimos dimensionar la envergadura de esta pandemia cuando lo veíamos primero en Wuhan, ¿cierto? En China, cómo se expandía este virus, después iba llegando a otros países. Nosotros como magallánicos, la verdad, lo veíamos muy lejano, pero lamentablemente en un pequeño lapso de tiempo llegó a nuestro país, también a nuestra región, y lamentablemente ha llegado, parece, por un tiempo bastante prolongado. Claro, y en el último mes llevamos casi prácticamente un mes de cuarentena acá en la ciudad de Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, pero hemos estado en las noticias nacionales, Seremi, porque la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes es la que presenta hoy día la tasa más alta de contagio a nivel regional, a nivel de regiones. Punta Arenas también está entre las comunas con mayor nivel de contagio y por eso nos lleva a una cuarta semana. ¿Cómo ha sido el manejo del gobierno regional al respecto? Mira, las decisiones de lo que significan las medidas en torno a la cuarentena se han tomado de forma centralizada, asesoradas por un panel de expertos, también por organismos internacionales, como lo es la Organización Mundial de la Salud. Y en ese sentido nosotros hemos ido acatando las medidas que se han ido tomando. Vemos que la verdad en Chile ha dado un resultado bastante positivo. No podemos ser triunfalistas, no podemos dar por ganada la batalla del coronavirus porque sería iluso pensarlo de esa forma. Pero sí hemos tenido una muy buena respuesta hasta ahora, y eso hay que dejarlo claro. Teniendo un promedio de alrededor de 300, 400 casos diarios, la verdad es que también nos da un alivio en cuanto a la curva de propagación del virus, porque pensábamos que el pico iba a llegar mucho antes y eso no ha ocurrido. Pero sí sabemos que hay mucho por aprender todavía. Esta es una situación totalmente nueva a nivel mundial, ya lo señalábamos, y junto con nosotros también la ciudadanía debe poner de su parte. Tenemos que hacer mucho más énfasis en lo que es la conciencia ciudadana, en la responsabilidad social, porque vemos que lamentablemente, como tú señalas, en Punta Arenas todavía hay una alta tasa de contagio y eso sin lugar a dudas que es preocupante. Durante toda la cuarentena hemos encabezado la tasa de contagio a nivel regional, Seremi, y usted lo decía en una entrevista hoy día en Diario El Pingüino, que ya prácticamente no se pueden restringir más las prohibiciones para el ciudadano a pie, como usted, como yo, como cualquiera de los que hemos tenido que salir en algún momento de esta cuarentena a realizar más de algún trámite. Pero ¿el comportamiento de la ciudadanía ha sido irresponsable, Seremi? Mire, yo no me gusta enjuiciar a la comunidad magallánica porque sabemos que hay un grupo importante de personas que debe salir. Sabemos que hay un porcentaje de trámites que no se pueden hacer por internet y que por lo tanto la gente debe salir por ejemplo, a cobrar un cheque, claro, a firmar un finiquito. Son cosas que la gente debe hacer. Tenemos una población alta de adultos mayores también que no se maneja con el tema de las páginas web, ¿cierto? Ya entrar a pagar un consumo de agua, gas o luz puede parecer un poco difícil para una persona que no está familiarizada con la tecnología, y en ese contexto obviamente las personas tienen que solicitar permisos para poder hacer sus trámites. También hay un grupo de personas, Ignacio, que lamentablemente ha perdido su fuente laboral y que los ingresos familiares se han estado viendo muy apretados estas últimas semanas, sobre todo lo que son los trabajadores informales, las personas de los lugares que no son catalogados como esenciales o de primera necesidad, y por lo tanto esas personas también tienen el derecho, digamos, a ir a comprar
los insumos de primera necesidad, sus alimentos o sus medicamentos. Y es ahí donde yo entro a hacer la división, porque claramente debe haber un grupo de personas que es más inconsciente, ¿cierto?, que no le está tomando el peso a la pandemia y que está realizando trámites que no son necesariamente esenciales. Pero creo que hay sí un número importante de personas que no tiene otra alternativa y las libertades se han restringido bastante. Yo no podría ser categórica en señalar que no se va a restringir más. A lo que yo iba con la nota que sacó Diario Pingüino es que no es lo ideal tener que restringir tanto. Por eso apelamos a la conciencia social y a la responsabilidad de la sociedad en este sentido. Si no tienes la necesidad imperiosa de salir, de hacer un trámite, de comprar algo, no lo hagas. Quédate en tu casa. Hay gente que tiene que salir a trabajar, hay gente que tiene que salir a comprar y hay gente que tiene que hacer un trámite. Y esas personas tienen la alternativa de solicitar este permiso. Claramente en Magallanes un promedio de 14.000, 15.000 permisos es una cifra muy alta, sobre todo considerando la tasa de contagio que tenemos. Pero estamos conscientes también, y lo señalaba la Organización Mundial de Salud hace pocos días también en una conferencia en la que participó Pingüino Multimedia, Seremi, que es peligroso tener una cuarentena tan larga porque viene la violencia intrafamiliar, porque vienen otros problemas asociados a ello. Es probable que quizás la próxima semana se levante la cuarentena en Punta Arenas. Es muy difícil una cuarentena que se cumplan los 40 días, como lo dice su nombre. Pero ¿usted cree que la ciudadanía está capacitada también para volver a una, comillas, normalidad en los próximos días en Punta Arenas, teniendo aún la tasa de contagio más alta del país? Mira, muy en consecuencia con lo que tú estás señalando, Ignacio, también está ese otro factor que no es menos importante. El tema del encierro, del aislamiento. Hemos querido cambiar el concepto a distancia física más que distancia social, en el entendido de que las personas puedan utilizar la tecnología a favor de la comunicación con la familia, con los amigos, ¿cierto? Y no sentir este aislamiento. Pero sin lugar a dudas, como efecto psicológico y adverso de esta pandemia, podría haber personas que se vean mucho más afectadas. El nivel de estrés sumado a la pérdida del empleo, sumado tal vez a que los ingresos familiares se vean restringidos, puede tener un efecto muy adverso, y en ese entendido es que van tomando las medidas. Ahora, como te decía en un comienzo, esto no depende de nosotros en forma directa, sino que hay un panel de expertos que está asesorando y evaluando cada medida en cada localidad de una manera diferente, y obviamente que todas las medidas que se toman son en el mérito que corresponde. No solamente la tasa de incidencia es lo que determina establecer una cuarentena o el toque de queda o un cordón sanitario. Hay varios factores que se conjugan para llegar a una medida determinada. Siendo hoy día la tercera ciudad con la cuarentena más larga del país, tras Temuco y tras Osorno, ¿no hubiera sido apropiado, Seremi, que la cuarentena hubiera empezado un poco antes en la ciudad de Punta Arenas, especialmente? Porque lo decía, quizás no cuarentena para la región de Magallanes. Hubo protestas, salió la gente a las calles también a exigir cuarentena en la región de Magallanes, pero hace pocos días también el alcalde Fernando Parello decía que estén en cuarentena Punta Arenas favorece mucho a Porvenir y favorece mucho también a Puerto Natales. ¿Quizás podría haber tenido una semana antes la cuarentena Punta Arenas? Mire, yo creo que eso nunca lo vamos a saber. Yo soy una persona que trabaja para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en ese sentido yo te puedo decir que las medidas que se han tomado para nuestra región, para el país, han dado hasta ahora frutos positivos. No sabemos qué va a pasar en una semana más, no sabemos qué va a pasar en 2 meses más, pero sí creo que tanto el ministro Jaime Mañalich como el presidente Piñera han tomado decisiones responsables y basadas en evidencia científica, no en presiones políticas, no en presiones sociales. Acá estamos resguardando la salud y la vida de las personas, y eso es lo principal. Y a propósito de lo mismo, Seremi, para resguardar la salud también, especialmente de la población más joven, de los niños, especialmente en la región de Magallanes, teniendo la tasa más alta de contagio a nivel regional, ¿no sería lo más apropiado que el regreso a clase, por ejemplo, de los escolares en la región de Magallanes fuera postergado mucho más allá de la cuenta respecto de otras regiones de Chile, donde el mismo ministro Mañalich señalaba que ya en algunas comunas se podría retornar a clase?
Claro que sí, Ignacio, y eso no ha sido categórico ni el ministro de Educación, ni el ministro Mañalich, ni tampoco el presidente de la República. Han señalado que el retorno de los escolares va a ser paulatino, progresivo, y siempre y cuando la condición sanitaria lo permita. Es decir, si la condición de una región, ciudad y de un mismo establecimiento educacional, porque hasta ese nivel de específico han llegado las explicaciones, no se van a retomar las clases. O sea, se van a retomar siempre y cuando las condiciones de salud estén dadas, tanto en el colegio, como en la comuna, como en la región. O sea, pueden ser que un colegio de una comuna determinada tenga las condiciones versus otro en otra comuna que no las tenga, y así van a tener que ir siendo evaluados. Y ahí es donde se acuña un poco el concepto de la nueva normalidad. Vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vida, vamos a tener que adaptarnos a que el coronavirus se va a quedar con nosotros durante un largo tiempo, y es por eso que las medidas se van a ir tomando de acuerdo a cómo se comporta esta pandemia y, por supuesto, en paralelo cómo se comporta la comunidad, porque esto, debemos recordar, es un trabajo que hacemos todos juntos, no solamente las medidas que toma el gobierno. Ahora, vuelvo a insistir, si las condiciones sanitarias no están dadas en nuestra región, no se va a poner en riesgo la vida de los niños, por ningún motivo. Entonces tenemos que ir viendo cómo evolucionamos, cómo entramos al invierno, ¿cierto? Cómo se va dando la condición de la epidemia, y ahí recién el ministro, en conjunto con el panel de expertos, van a asesorar al presidente para que tome la decisión más responsable en torno, obviamente, a la salud de nuestros niños. Seremi, hace pocos minutos usted lo señalaba que una de las cosas más dolorosas que ha pasado durante esta cuarentena, especialmente acá en la ciudad de Punta Arenas y en toda la región de Magallanes también, ha sido los masivos despidos que han afligido a una alta población de la región. ¿Cómo nos paramos económicamente en los próximos meses, Seremi? La CPC regional hace pocos días señalaba que el índice de desempleo por vez histórica en la región de Magallanes podía llegar incluso al 20%. Mira, yo creo que todavía no vamos a poder dimensionar el daño que va a hacer esta pandemia en los distintos contextos de la sociedad. Y el empleo, lamentablemente, no es la excepción. Se han tomado medidas, sí, se han tomado medidas que van a ayudar a paliar en alguna medida, valga la redundancia, todo lo que estamos sufriendo. Por un lado, se promulgó la Ley de Protección al Empleo, donde obviamente se le da la oportunidad al trabajador y al empleador de poder suspender la relación laboral y así todavía mantener un sueldo por 3 meses o un poco más. Se han instaurado medidas de ayuda asistenciales, como es el bono COVID, y hoy día esperando que se apruebe prontamente el ingreso familiar de emergencia. Pero aún así no es suficiente, y aún así todavía no sabemos cómo vamos a terminar finalmente esta situación en la que hoy día nos encontramos, y es por eso que también el presidente ha llamado a poder ir retomando poco a poco y de acuerdo a las medidas sanitarias que sean obviamente óptimas, y retomando poco a poco la activación de los trabajos en la región para poder mantener funcionando principalmente hoy día el Estado, pero hay otras empresas, pequeñas, medianas empresas, que lamentablemente han tenido que cerrar, despedir personas. Y también se está apoyando con distintos programas, con distintos proyectos, ya sea de Corfo, ya sea de Cercotec, o a través de estos créditos que implementa el Plan Económico de Emergencia en su primera, segunda y tercera etapa. Así que esperamos que como gobierno estas medidas puedan ser suficientes y tengamos efectos transitorios y no permanentes en la sociedad, que la economía no se vea tan perjudicada, aunque sabemos que evidentemente esto nos va a golpear fuertemente como sociedad y va a marcar lamentablemente un antes y un después. Seremi, desde el nivel central a usted le piden informe prácticamente todos los días de lo que está pasando en la región de Magallanes. ¿Se ha demorado un poco el nivel central en enterarse efectivamente de la realidad de la región de Magallanes, de la realidad de Punta Arenas? Se lo pregunto porque solo hace una semana, por primera vez, el ministro Mañalich se refiere públicamente a Punta Arenas y se refiere por una situación crítica, una situación al límite, cuando dice que en la infraestructura crítica de Magallanes está al límite, que hay un estrés respecto de ello. ¿El nivel central usted cree que va a otorgar mayor, por ejemplo, cantidad de ventiladores mecánicos para la región de Magallanes, para Punta Arenas especialmente, porque la situación lo amerita de esa forma? ¿Están enterados efectivamente en el nivel central de lo que está pasando acá?
absolutamente, Ignacio. Nosotros a diario, a través del intendente José Fernández, hacemos llegar, como tú bien dices, toda la información a los distintos ministerios, desde la Seremi de Salud, Mariela Rojas, también está en permanente contacto con su ministerio y la subsecretaría, y es por eso que se han ido tomando también las medidas para la región de Magallanes. Ahora, el tema de los ventiladores mecánicos es bueno que la comunidad también los maneje de forma con la información correcta, digamos, porque acá hay un stock de ventiladores mecánicos a nivel nacional, ¿ya? Y hemos contado con un poco más de 500 ventiladores que están a disposición de todas las regiones de nuestro país. Acá no hay una región que esté por sobre otra, no hay una región que se esté privilegiando, tampoco así el sistema público o el sistema privado. Acá se está privilegiando, vuelvo a insistir, la salud y la vida de las personas. Nosotros en Magallanes hoy día tenemos todavía 10 ventiladores disponibles para quien lo necesite, pero si llegásemos a necesitar 15 ventiladores, 4 ventiladores, 2 ventiladores o el número que sea, tenemos a disposición el stock de nivel central para que este sea distribuido con la urgencia que requiramos. Ahora, se están utilizando también estrategias en que pacientes que están en Punta Arenas hospitalizados puedan ser trasladados a la ciudad de Santiago dependiendo de su gravedad para poder tener a disposición más equipamiento para las personas de Magallanes. Pero no vamos a quedarnos desamparados de equipamiento. Hay stock y eso va a estar a disposición de todas las regiones del país. Seremi, hace pocos días, más específicamente el lunes de esta semana, en el Comité Político en el Palacio de la Moneda, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, calificó las actitudes del ministro de Salud, Jaime Mañalich, como las típicas del demonio Tasmania. ¿Cree usted que el ministro de Salud no se ha manejado de la mejor forma comunicacionalmente en esta pandemia? Mira, yo más que nada haría referencia a lo que el propio ministro ha señalado. Acá todos estamos aprendiendo, todos tenemos que sacar de nosotros lo mejor de sí para poder dar respuesta a la comunidad en esta pandemia. El ministro Jaime Mañalich ha asumido algunas de sus falencias, pero también ha señalado que este ha sido un momento preciso para que él esté liderando el Ministerio de Salud, sobre todo hoy día que nos encontramos en esta situación tan grave. También señaló que no es fácil tener esta mochila tan pesada, pero aún así yo creo que las estrategias utilizadas han sido bastante positivas hasta el momento. Seremi, ¿usted la contactan desde otra zona del país para preguntarle qué está pasando en Punta Arenas? Porque se lo digo a través del WhatsApp, hoy día mucha gente se comunica con Magallanes un tanto preocupados. ¿Tú me dices a nivel profesional o a nivel familiar? Porque ambos, a nivel familiar, profesional, de amistades. Sí, por supuesto, cuando ven en las noticias alguna antecedente como en conflicto en Magallanes, obviamente la familia es la primera que se pronuncia y pregunta cómo nos encontramos. A veces parece ser un poco más grave de lo que uno realmente ve o viceversa. Pero también hemos tenido contacto con medios nacionales, con las autoridades permanentemente, porque tenemos que hacer un trabajo conjunto. Te vuelvo a insistir, Ignacio, esto es un trabajo de todos. Nosotros como autoridades regionales estamos permanentemente informando a nivel central lo que necesitamos, nuestros requerimientos, y hasta ahora eso ha tenido una respuesta favorable para nosotros. Hemos tenido el interés permanente también del presidente de la República, videoconferencias con el ministro del Interior, con el ministro de Salud, con la subsecretaria de Salud. Los comités de emergencia se hacen a diario, liderados por el intendente regional, y por lo tanto esperamos dar respuesta a la comunidad. Eso es lo que queremos, que el sistema público esté preparado para poder atender a la emergencia y que ojalá las personas también contribuyan a que la curva de propagación del virus pueda efectivamente aplanarse y que pasemos un invierno, ojalá, con la curva lo más plana posible. Seremi, en los últimos días no hemos escuchado al intendente con la frase que cerraba las semanas anteriores la conferencia en la cual se desarrolla a través de la aplicación Zoom para todos los medios de comunicación, cuando decía Magallanes, quédate en casa. Nos podremos seguir quedando en casa, ¿no? Ignacio, yo creo que hay un gran porcentaje de personas que todavía puede. Pensemos en que hay alrededor de un 19% de la región que es adulto mayor,
que podría quedarse en sus casas y son los grupos objetivos a quien más debemos cuidar porque son los más vulnerables en cuanto a su sistema inmunológico. También entendemos que hay personas que deben trabajar, como los profesionales de la salud, como las personas que trabajan en la recolección de basura, como los bomberos o evidentemente también nosotros los trabajadores del servicio público, que vamos a tener que ir retomando nuestras actividades. Pero hay un número de personas que sí puede quedarse en casa y a estas personas es las que nosotros en general hacemos el llamado a que no hagan salidas innecesarias, a que no hagan trámites que no tienen ninguna urgencia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Para qué voy a ir a sacar mi carnet de identidad que se venció en enero de este año? Si yo sé que tengo un año más de vigencia, ¿para qué voy a hacer ese trámite? ¿Es irrenunciable? Sí. Entonces, o sea, ¿es irrenunciable? No, no es irrenunciable. Por lo tanto, puedo quedarme en mi casa. A ese tipo de personas nosotros le hacemos el llamado, a aquellas que no tienen la necesidad imperiosa de tener que andar transitando en las calles, que no tiene que andar en aglomeraciones importantes como lo es el supermercado, la farmacia o algunos servicios públicos. Una vez que los funcionarios públicos vayan retomando paulatinamente, tal vez igual vamos a ver menos aglomeraciones en las oficinas. Los colegios por el momento no, pero un sector del comercio podría retornar también en los próximos días en la región de Magallanes. Nada se descarta dependiendo de cómo evolucione la situación de emergencia. Por ahora, claramente en cuarentena no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Claro. Seremi, le quiero agradecer públicamente su deferencia hoy día para haber estado con nosotros conversando acá vía Skype, porque usted también está haciendo teletrabajo. Sí, la mayor parte del tiempo estoy haciendo teletrabajo, conectada mucho más de lo que estaba cuando el trabajo era presencial, pero con todo el compromiso que caracteriza también a un gobierno que quiere lo mejor para su país. Nosotros a nivel regional trabajando con todo el compromiso para poder sacar adelante todas las medidas que se están instaurando a nivel nacional para que tengan una bajada regional y podamos apoyar efectivamente a nuestras familias magallanesas. Agradecido de haberla tenido hoy día acá en el Barómetro Seremi. Muchas gracias y Pingüino Multimedia siempre está informando todo lo que está pasando con esta pandemia acá en la región. Gracias a ti, Ignacio, gracias a Pingüino Multimedia por su constante compromiso también con la información de la Seremi, ¿le llega el diario todos los días a su teléfono, a su alguna aplicación? ¿Sí? Sí, muchas gracias. A las 7 de la mañana está en el WhatsApp el diario completo digital del Pingüino. Estamos tratando de contribuir un poco a no contaminar, el papel es bastante contaminante en ese aspecto y estamos tratando con el nuevo formato digital de contaminar lo menos posible y contribuir también. Es un tremendo aporte que le hacen a la comunidad, porque también hacemos el llamado, Ignacio, a informarse por los canales oficiales, porque hay mucha información que circula en redes sociales, en WhatsApp, en algunos portales que son falsos o que tienen la información muy parcial, muy incompleta. Entonces, claro, tener un diario que esté a disposición de la comunidad de forma gratuita para que puedan tener información oportuna y veraz, se agradece porque es la forma también de informarse y enterarse de lo que está pasando en nuestra región. Nos vemos, Seremi, cuídese mucho, usted, toda su familia y también la familia del gobierno regional, que es fundamental. Ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos. Chao, chao. Terminamos Barómetro, otra edición más acá en Pingüino Multimedia. Primer bloque estuvimos con Claudio Barría, subdirector médico del Hospital Clínico de Magallanes. Segundo bloque, recientemente con la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. Nos encontramos en 7 días más. Cuídense mucho, porque de esta tenemos que salir todos juntos. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro,
un programa de Pingüino Multimedia.